¿Y qué tal si Dios no tiene la paciencia que todo el mundo dice que tiene? En este video respondemos a uno de los atributos más impresionantes de Dios, que es la paciencia de Dios. Te dejamos cordialmente invitado para que nos sigas en Instagram, en TikTok y en YouTube, y puedes hacer tu pregunta y la respondemos en cuanto podamos. La paciencia de Dios es el atributo que explica por qué sigues respirando. Hay algo que el amante del café aprende tarde o temprano. Las mejores cosas toman tiempo. Vivimos en una cultura de lo instantáneo. Café instantáneo, mensajes instantáneos, respuestas instantáneas, compras que son muy rápidas. Queremos todo ahora. Y mientras más rápido obtenemos las cosas, menos tolerancia desarrollamos para esperar. Sin embargo, el café de especialidad nos recuerda constantemente que la calidad requiere paciencia. Nadie planta un café hoy y cosecha mañana. Pueden pasar 3 o 4 años antes de obtener una cosecha significativa de café. Después viene la recolección, el procesamiento, el secado, el reposo, el tueste. Cada etapa tiene sus tiempos. Intentar apresurar el proceso normalmente arruina el resultado. Y la paciencia forma parte de esta belleza del café. Y curiosamente, también forma parte de la belleza de Dios. Hoy quiero que conversemos sobre un atributo que pocas veces se habla, pero probablemente todos hemos experimentado, que es la paciencia de Dios. Y como muchas veces la Biblia la llama, es su longanimidad. Y quizás la mejor manera de comenzar esto sea con una pregunta. ¿Alguna vez te han preguntado por qué Dios no juzga inmediatamente el mal? Porque si somos honestos, el mundo está lleno de cosas que parecen ser una respuesta inmediata. Violencia, corrupción, mentiras, abusos, injusticia, maldad. Y muchas veces vemos a personas haciendo cosas terribles y aparentemente saliéndose con la suya. Entonces surge inmediatamente una pregunta. ¿Por qué Dios espera? ¿Por qué no interviene de inmediato? ¿Por qué no pone fin instantáneamente a toda la maldad? La respuesta bíblica tiene mucho que ver con su paciencia. Ahora bien, cuando escuchamos la palabra paciencia, solemos pensar en alguien que tiene simplemente que tolerar las cosas porque no tiene otra opción. Pero la paciencia de Dios es completamente diferente en cómo nosotros la entendemos. No nace de la debilidad, no nace de su incapacidad, no nace de que Él no tenga poder. Y eso es algo que normalmente no entendemos. Porque nosotros perdemos la paciencia precisamente cuando sentimos que perdemos el control, cuando alguien nos provoca, cuando alguien nos molesta, cuando nuestros planes son interrumpidos. Nuestra paciencia suele agotarse porque somos débiles, pero no es así Dios. La paciencia de Dios es la demostración de su poder. Él tiene autoridad para juzgar inmediatamente, sí lo tiene. Tiene todo el derecho para hacerlo, tiene todo el poder también para hacerlo. Y sin embargo, decide esperar. Decide soportar, decide dar tiempo. Eso es paciencia. No es incapacidad para actuar, sino la decisión soberana de contener el juicio por un tiempo. Y cuando uno comienza a leer la Biblia, descubre que esta paciencia aparece prácticamente en cada página. Pensemos en un mundo antes del diluvio, por ejemplo. La humanidad se había corrompido profundamente, la violencia estaba llena en la tierra, la maldad era evidente. 120 años de advertencia, 120 años de oportunidad para arrepentirse, 120 años de paciencia divina. O pensemos, por ejemplo, en Israel, una nación que una y otra vez se rebeló contra Dios, que vio milagros, que recibió provisión, que escuchó su voz y aún así volvió repetidamente a la idolatría. Sin embargo, eso nos enseña algo muy importante. La paciencia de Dios no significa indiferencia. Muchas personas interpretan mal la paciencia divina. Piensan, por ejemplo, si Dios no hace nada, entonces no le importa. Si Dios no juzga inmediatamente, entonces quizás no exista un juicio. Si no responde ahora, entonces probablemente nunca responderá. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. La paciencia no significa ausencia de justicia. Significa que la justicia ha sido postergada. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Piensa en esto. Si Dios eliminara inmediatamente todo el pecado del mundo, ¿quién podría permanecer en pie? Porque normalmente pensamos en los pecados de otros, en la corrupción de otros, en las faltas del otro, pero rara vez comenzamos con nosotros mismos. Y aquí aparece una verdad absolutamente incómoda. Todos hemos necesitado la paciencia de Dios en alguna etapa de nuestra vida. Todos.
Y no solamente en los peores criminales, no solamente en las personas que aparecen en las noticias. Tú y yo también la necesitamos. Todos hemos ignorado a Dios en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos puesto otras cosas en el centro de nuestra vida. Todos hemos vivido más preocupados de nuestros propios intereses que de la gloria de nuestro Creador. Y sin embargo, seguimos aquí, respirando, despertando cada mañana, disfrutando nuevas oportunidades. La pregunta es, ¿por qué? Porque Dios ha sido paciente. De hecho, podríamos decir algo sorprendente. La razón por la que estás escuchando este Epocafé hoy es la paciencia de Dios. Porque cada nuevo amanecer es una demostración de su longanimidad. Cada día adicional es una evidencia de que Él sigue demostrando su misericordia. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda y personal. Muchas veces pensamos que Dios está ausente porque no actúa con la velocidad que nosotros esperamos. Pero la realidad podría ser exactamente la opuesta. Quizás lo que interpretamos como demora es en realidad paciencia. Quizás lo que interpretamos como silencio es misericordia. Quizás lo que interpretamos como ausencia es una oportunidad más para acercarnos a Él. Porque la paciencia de Dios tiene un propósito. No es una esperanza vacía, no es una pausa sin sentido. Es una expresión de gracia, una oportunidad para el arrepentimiento, una oportunidad para volvernos a Él, una oportunidad para reconocer quién es realmente. Y aquí encontramos algo extraordinario. La paciencia de Dios no se manifiesta solamente con quienes no creen, también se manifiesta con quienes le pertenecen. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces hemos tropezado? ¿Cuántas veces hemos repetido los mismos errores? ¿Cuántas veces hemos prometido cambiar para luego volver a caer? Y aún así Dios sigue obrando, sigue enseñando, sigue corrigiendo, sigue guiando. Sigue mostrando su paciencia que supera completamente la nuestra. Por eso la paciencia divina no debería llevarnos a la indiferencia, sino debería llevarnos exclusivamente al asombro. Porque cada día de nuestra vida es una evidencia de que Dios es mucho más paciente de lo que imaginamos. Pero aún hay algo más. La paciencia de Dios también se convierte en el modelo para nosotros. Porque es fácil ser amable con quienes nos tratan bien. Es fácil mostrar paciencia cuando todo resulta cómodo. Pero la verdadera paciencia aparece cuando nosotros somos ofendidos, cuando somos incomprendidos, cuando alguien nos ha decepcionado, cuando debemos soportar a personas que son muy difíciles. Y ahí descubrimos cuán poca paciencia tenemos realmente. Por eso la Biblia nos llama a imitar a Dios, a reflejar, aunque sea imperfectamente, la misma paciencia que hemos recibido de Él. Porque resulta difícil exigir paciencia para nosotros mientras la negamos a los demás. Quizás hoy estás escuchando este episodio mientras esperas algo, una oportunidad, una respuesta, un cambio, una solución. Y tal vez te estás preguntando por qué Dios parece demorarse. Si es así, recuerda esto. El Dios de la Biblia nunca llega tarde. Y muchas veces su paciencia está obrando incluso cuando nosotros no podemos verla. La misma paciencia que permitió a Noé terminar el arca. La misma paciencia que sostuvo a Israel durante generaciones. La misma paciencia que te ha sostenido hasta hoy. Porque Dios no es impulsivo, Dios no actúa apresuradamente, Dios no pierde el control, no reacciona de manera precipitada. Su paciencia es la demostración de su poder, de su sabiduría y de su gracia. Y mientras terminas esta taza de café, quizás puedas reflexionar en algo sencillo pero profundamente impactante. Si Dios te hubiera tratado con la misma paciencia con la que tú tratas a otros, ¿dónde estarías hoy? La buena noticia es que su paciencia es mucho mayor y precisamente por eso todavía hay esperanza, todavía hay gracia, todavía hay tiempo y todavía hay una invitación abierta para acercarnos a Él.